Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del uso horario en el que usted nos esté sintonizando. Este es el programa número 42 de Izquierda a Debate, un esfuerzo de comunicación de Unidad de las Izquierdas México con el fin de contribuir al debate de las ideas, a la batalla de las ideas y a generar una expectativa de esperanza en la lucha de los pueblos, no solamente de los pueblos nuestros, sino de América Latina, de México, sino de los pueblos del mundo. En esta ocasión contamos con la presencia del profesor William Robinson. Es distinguido profesor de sociología, estudios globales y estudios latinoamericanos en la Universidad de California, recinto Santa Bárbara. Participa en varios movimientos populares desde abajo, entre ellos de justicia para los inmigrantes y de solidaridad con la lucha palestina por la liberación. Su libro más reciente es Crisis de época, el agotamiento del capitalismo global 2025. De manera que aquí tenemos al profesor Robinson, que nos va a ilustrar con una perspectiva de cuál es su punto de vista respecto a las circunstancias que vive el mundo hoy. Adelanto una pregunta, profesor Robinson, en el sentido de que hemos escuchado en otras ocasiones su punto de vista y hemos pues, compartido otras opiniones que coinciden con la de usted en el sentido de que vive el mundo una crisis, el mundo capitalista, una crisis estructural que pudiéramos calificar de crisis civilizatoria. Mi pregunta es, profesor Robinson, ¿vive el mundo una situación prerevolucionaria? Digamos, la Primera Guerra Mundial nos legó la Revolución de Octubre y la Segunda Guerra Mundial el mundo socialista. Sí. ¿Cuál es su perspectiva desde, digamos, en términos históricos y en términos del momento actual? ¿Usted considera que el mundo puede estar en la expectativa de Claro, una situación sí. prerevolucionaria? Buena pregunta, pero primero, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a este debate. Necesitamos una proliferación de estos espacios de la izquierda en nuestra América y global. En definitivo, estamos en una situación pre-revolucionaria, pero aquí hay que distinguir entre una situación pre-revolucionaria y revolucionaria. Entonces, Lenin, por ejemplo, estaba muy claro en qué constituye una situación pre-revolucionaria. El sistema tiene que estar en crisis, el sistema imperante, y ese sistema está en crisis total. Segundo, las clases dominantes no pueden seguir gobernando y dominando en la forma que lo venían haciendo, y en eso estamos. Y tercero, es necesario, pues de acuerdo con Lenin, y su calificación de una situación prerevolucionaria, es necesario que las clases dominantes están divididas y tienen una crisis interna. Entonces tenemos esa condición. Si yo me acuerdo bien, Lenin planteaba esas tres condiciones para una situación pre-revolucionaria, pero el salto de una situación pre-revolucionaria a una situación revolucionaria requiere de otros factores que no están presentes en la mayoría de los países en estos momentos. Y sobre todo es la creencia en las masas de que no solo que tienen que cambiar la situación para poder sobrevivir, pero que sí es posible cambiar la situación. Es decir, una resignación por parte de las masas o una visión por parte de las masas que no es posible un cambio revolucionario, bloquea ese salto a una situación revolucionaria. Segundo, se requieren organizaciones revolucionarias que pueden dar liderazgo revolucionario a las masas. Y eso no tenemos esas organizaciones y movimientos revolucionarios que tienen capacidad de convocar a los pueblos para una revolución. Entonces tenemos esas dos condiciones y yo agregaría una tercera condición.
y eso ya no es Lenin, sino mi propio análisis. El modelo de revolución del siglo XX, para mí, y eso es debatible, pero el problema que se llama la izquierda de debate, es que el modelo revolucionario del siglo XX está en bancarrota. No sirve. Las revoluciones del siglo XX fracasaron. Toditos. Ahora hay muchas explicaciones, agresión imperialista, etcétera, y eso estamos muy claros. No hay un solo factor de que por qué fracasaron las revoluciones del siglo XX. Pero insisto, desde una perspectiva de la izquierda revolucionaria, de que el modelo del siglo XX está en bancarrota y necesitamos idear nuevas visiones de una izquierda revolucionaria que puede dar coherencia y jugar el papel de articulación de las fuerzas populares desde abajo. Ahora podemos ahondar en esa crítica, pero creo que mucho tiene que ver con el hecho de que no hemos saltado de una situación pre-revolucionaria alrededor del mundo a situaciones revolucionarias. Morgan, adelante. Muchas gracias, amigos. Héctor, estimado William, qué gusto participar en esta entrevista con ustedes. A mí me gustaría, William, o sea, para no perder el hilo, pero también dar más contexto a todo esto, porque, digamos, la pregunta fue al grano, asumiendo también que, bueno, el público de alguna manera conoce o tiene una mirada clara respecto al momento actual que estamos viviendo como humanidad, pero a mí sí me gustaría decirle al público que tu investigación, William, tu trabajo, que bueno, como todo trabajo ha ido evolucionando, pero fundamentalmente te has dedicado a estudiar las dinámicas del capitalismo global, que tú lo, digamos, periodizas esta época que llamas de esa manera, a partir sobre todo de los años 70 hacia el presente, y que además pues hoy en día se encuentra en una profunda crisis estructural que incluso podría convertirse en una crisis sistémica, que esto, bueno, además, estas crisis estructurales, como has explicado en tus obras, son crisis recurrentes, son inherentes al sistema capitalista, pero hoy tiene particularidades que no habíamos visto en otros momentos de la historia y por eso esta idea de que es una crisis sistémica y una potencial crisis de la humanidad. Entonces, digo, con este contexto muy general, a mí me gustaría que profundices un poco más en tus ideas y sobre todo considerando que yo he percibido constantemente que en los espacios de izquierda, cuando se hace el análisis geopolítico, el análisis de la situación que vivimos, se suelen utilizar categorías bastante anacrónicas. De hecho, creo que es parte de esta bancarrota que comentas de la izquierda, ¿no? Los marcos interpretativos, conceptuales que usamos no dan cuenta del mundo actual. Entonces, tú llamas estadocentrismo a esta visión que todavía es regente para interpretar el mundo, donde al final pues se trata de una lucha entre estados permanente, ¿no? Pero tú consideras que en las últimas décadas eso ha cambiado radicalmente y a partir de ahí esbozas todas tus ideas que nos llevan hasta este punto de crisis actual. Entonces, me gustaría que conectes estos elementos para que haya más claridad para el público en este sentido. Claro, ahí hay mucho que conversar, ¿verdad? Que analizar y discutir. Pero lo que pasa es que históricamente la izquierda y nuestras teorías de la izquierda analizamos una etapa anterior al capitalismo. Y en una etapa anterior hay una cierta identidad de capital con el Estado-Nación, con particulares Estados-Naciones. Es decir, había en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, un capital norteamericano. O sea, corporaciones, compañías que su radio de acción era Estados Unidos y respaldaba en el Estado capitalista norteamericano. Y igual con capital alemán.
que correspondía al territorio de Alemania, y capital francesa, y estaban en competencia estos capitales. Eso era el marco para el análisis de Lenin cuando escribió su famoso ensayo sobre el imperialismo como la última etapa del capitalismo. Y el análisis del imperialismo siempre era de que eran rivalidades entre capitales nacionales. ¿Qué es lo que pasa hacia finales del siglo XX y ya profundizándose en el siglo XXI? Es que el capital se transnacionaliza. O sea, el capital sale de sus respectivas capitales, salen de sus respectivos estados-naciones e interpenetran tras fronteras con capitales de otros estados-naciones. Y así, hacia finales del siglo XX, surge el verdadero capital transnacional, en lo que me refiero a la clase capitalista transnacional. Y estos grupos que eran capitales nacionales descubren que tienen intereses de clase en común y tienen coinversiones y tienen proyectos, o sea, se fusiona. Entonces hay una cierta separación del Estado-nación del capital transnacional. Y es algo que no hemos podido asimilar y analizar. Y les doy un ejemplo, porque esta es una conversación profunda. Cómo se ha reestructurado, cómo se ha transformado el capitalismo mundial, esta etapa global del capitalismo. Nosotros pensamos, por ejemplo, de que Apple, que es una de las compañías más grandes en cuanto a su capitalización, una de las compañías más grandes del mundo, de que Apple, hablamos de que es una compañía norteamericana. Pero cuando estudiamos quiénes son los dueños de Apple, quienes tienen la mayor cuota de acciones, descubrimos que las tres personas, Tim Cook y otras dos personas, se me olvidan sus nombres, que son dueños individuales de acciones, poseen el 1% de Apple. Mientras compañías tenedoras de capital de China, del Medio Oriente, de Brasil, de México, compañías tenedoras y inversionistas, compañías de inversiones, tienen 5, 7, 8%. Es decir, compañías tenedoras en China tiene como 4 o 5% de Apple. Entonces, Apple es una compañía verdaderamente transnacional. Y entonces cuando Galaxy, cuando los celulares, Samsung, las compañías Samsung compite con Apple, no es Corea que está en competencia con Estados Unidos. Son dos conglomerados transnacionales que están en competencia entre sí. Entonces yo creo que no hemos podido analizar el surgimiento del verdadero capital transnacional y lo que significa eso. A mí me gustaría, adelante, yo creo que es interesante esa caracterización que acabas de hacer, ayuda a esclarecer el momento histórico actual, pero sí que nos dieras una panorámica, William, sobre conceptos que tú manejas, que hablan del ascenso de la ultraderecha en el mundo, del fascismo en sus nuevas expresiones hoy actuales, sobre lo que tú llamas la humanidad excedente y cómo eso está vinculado con temas específicos como el tema de los migrantes, que es un tema muy palpitante para el pueblo de México y para nuestros pueblos en general. Y así, a mí me gustaría que hicieras un esfuerzo, un resumen, un esfuerzo de síntesis para que nos pudieras englobar, digamos, en una opinión, en un punto de vista que nos expreses aquí, cómo todo esto está concatenado, pues cómo toda esta emergencia de la ultraderecha, del fascismo, incluso mencionas que el ICE, pues es una especie de nueva versión de las camisas pardas y las camisas negras, ¿no? Que pues tuvieron su punto de expresión con el fascismo italiano y el nazismo alemán. Pero entonces sí, ¿cómo está este fenómeno del nuevo fascismo y cómo esto está vinculado con el fenómeno de los migrantes mexicanos y latinoamericanos y del mundo en general, se puede decir? Claro.
Pues todo esto se enmarca primero dentro de la crisis del capitalismo, pero una crisis sin precedente. Quiero volver a eso momentáneamente, porque como ya arrancamos la entrevista hablando de que el capitalismo por sí mismo como sistema genera crisis. Es imposible evitar crisis, pero esta es una crisis, por eso crisis de época, porque tiene dimensiones muy novedosas. Y entonces fascismo siempre ha sido en la historia, siempre ha sido una respuesta a crisis capitalista. El fascismo en Alemania, el fascismo en Italia eran respuestas a la Gran Depresión, a la crisis del capitalismo de los 30. Entonces el fascismo del siglo XXI es una respuesta a la crisis del capitalismo que tiene varias dimensiones. Primero, el fascismo es una fusión el fascismo del siglo XXI, del capital transnacional con el poder represivo en el Estado, con una movilización en la sociedad civil, una movilización fascista, ultraderechista fascista. Y eso es lo que vemos exactamente en Estados Unidos y lo vemos ahora surgiendo en Inglaterra y lo vemos surgiendo en otros países de Europa, por ejemplo. Y es la diferencia entre fascismo y una simple dictadura o simple sistema autoritario. Aquí en Estados Unidos tenemos desde hace 3-4 décadas una movilización de los fundamentalistas cristianos y de grupos paramilitares. Por ejemplo, los Proud Boys, o sea, los grupos que trataron de tomar el Capitolio en 2020. Entonces, tenemos cuajando esos tres factores que define el capitalismo, el fascismo como respuesta a la crisis. Eso es primero que hay que entender que el fascismo es respuesta a la crisis y es una respuesta a la descomposición de los mecanismos consensuales de dominación y de control social. Eso volvemos a lo que hablábamos antes de una crisis, de una situación pre-revolucionaria, que es parte de la historia de una respuesta fascista. Pero ahora hay que profundizar un poco en las dinámicas del capitalismo global. Y lo que hemos visto surgiendo en las últimas décadas ha sido un nuevo sistema global de suministro de mano de obra transnacional. Entonces, no es solo migrantes mexicanos y centroamericanos en Estados Unidos. Alrededor del mundo, la economía global está más dependiente que nunca en la mano de obra migrante, que ofrece varias ventajas al capital transnacional. Pero antes de entrar en eso y antes de vincular eso con la cuestión del fascismo, analicemos de que por qué hay millones de trabajadores con la posibilidad de emigrar. Es porque la globalización capitalista ha resultado en una tremenda oleada de acumulación primitiva alrededor del mundo. A partir de los años 80 y 90 hasta la fecha, la globalización, la globalización capitalista, el neoliberalismo y esta vasta ronda de acumulación primitiva ha despojado a millones, decenas de millones y centenares de millones de personas en lo que antes llamábamos el tercer mundo, América Latina, África, Asia, el Medio Oriente. Entonces, aquí está una vasta reserva de mano de obra que capital transnacional ha podido movilizar y suministrar mano de obra migrante, mano de obra transnacional e migrante. Miremos el caso concreto de México, porque este es un hilo conductor que conecta todo lo que están sobre las preguntas. Miremos el caso de México. Es la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio que resulta en tremenda ronda de acumulación primitiva en el campo en México. Y es el arranque de un disparo en las migraciones mexicanas hacia Estados Unidos. Igual con Centroamérica, las guerras revolucionarias y contrarrevolucionarias e intervencionistas de Estados Unidos también despojaron a millones de personas en Centroamérica y esos millones de personas ya están disponibles para el mercado global de trabajo que ahora tenemos. Ahora, ¿por qué el capital transnacional, ya sea agroindustria aquí en California, ya sea industria
empacadora de carnes en Idaho, ya sea en el Medio Oriente, ya sea donde fuera. ¿Por qué el capital transnacional prefiere mano de obra migrante? Porque es súper explotable y súper controlable. Hay una nueva división o un nuevo eje de desigualdad a nivel global entre el trabajador ciudadano y el trabajador migrante. Y el trabajador migrante que no tiene ciudadanía en un cierto país es muy vulnerable a la superexplotación porque no tiene los mismos derechos laborales, los derechos políticos, no vota en elecciones, no tiene los mismos derechos civiles, es muy vulnerable, es deportable, entonces superexplotable y supercontrolable. Así que el trabajador migrante es la fuerza laboral ideal para capital transnacional en esta época. Eso es, tenemos que estar muy claro, ese sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es que el trabajador migrante es un trabajador precario. Y el proyecto ahora del capital transnacional es convertir a toda la clase trabajadora global en mano de obra precaria, en esa condición de precariedad. Quiero agregar otro elemento más ya para vincular todas estas diferentes dimensiones. Están preguntando por la humanidad excedente. Y sabemos que el capitalismo, por su propia dinámica, siempre expulsa un sector de la población laboral, de los trabajadores, lo expulsa. Entonces siempre hay una población sobrante, pero históricamente estábamos hablando de 3, 4, 5% de la fuerza laboral. Ahora estamos hablando de 2.000 millones de personas que han sido expulsadas. ¿Y por qué eso? Porque primero, hay un proceso y eso es en muchos detalles, pero son temas muy complicados. Hay un proceso que comienza hace más de 500 años del nacimiento del capitalismo y su extensión alrededor del mundo por medio del colonialismo y imperialismo. Y ese proceso histórico se fundamenta sobre la acumulación primitiva, es decir, el despojo y la conversión de la masa de la humanidad en proletarios. En trabajadores. Y ese proceso lleva digamos, a su culminación, a su finalización, justo ahora, en el final del siglo XX y principio del siglo XXI. Y entonces, entre más se ha extendido el capitalismo global, más se han ensanchado las filas de humanidad excedente. Y ahora, con las nuevas tecnologías, ahora cada vez más ahí se reemplaza la mano de obra humana con la tecnología. Entonces, ya para agregar todo pues a un solo paquete, tenemos una situación de expansión de humanidad excedente, una situación de una explosión de migraciones transnacionales y tenemos una crisis en el sistema y tenemos resistencia que van en aumento. Entonces, el fascismo y esa guerra contra los migrantes es la expresión de todos estos procesos que hemos venido analizando. Excelente, William. Sí, Morgan. No. Gracias. Oye, entonces, igual canalizando esto para ampliar más la discusión, todos estos al final son síntomas de esta época en concreto, ¿no? Con estas características que ya has definido, pero también, ¿qué papel han jugado entonces los estados? Es decir, en parte lo has mencionado, pero otra de tus categorías centrales, que creo que vale la pena que ahondes en ella, que además tiene relación pues con las luchas también desde abajo y con los proyectos de izquierda, tiene que ver con el Estado transnacional. Es esta otra categoría, un Estado que se remodeló a partir de esta globalización para ser funcional a los intereses del capital transnacional. Este Estado transnacional ha sido, por supuesto, cómplice, ¿no? Y fundamental, pieza fundamental para esto que acabas de comentar, con estas nuevas relaciones sociales, esta superexplotación a los migrantes y la precarización en general de la clase trabajadora en el mundo. Pero, ¿qué podemos hacer pensando desde la izquierda
o cómo podemos concebir a este Estado y cómo recuperarlo. Eso implicaría entonces que nos expliques con más profundidad esta categoría, esta noción de Estado transnacional y a partir de ahí qué hacer con él. Sí, muy importante la pregunta y la respondo, pero también mientras estabas haciendo la pregunta, me di cuenta de que no terminé, y eso va vinculado con el Estado capitalista. No terminé de hacer el punto de que por qué concretamente la campaña en estos momentos de ICE contra los migrantes mexicanos, centroamericanos y de todas partes del mundo. Y se me olvidó decir que el objetivo no es eliminar la mano de obra migrante, no es para nada. Y eso era mi punto, de que un sistema de suministro de mano de obra súper explotable y súper controlable es algo que quiere el capital transnacional y no pretenden eliminar ese suministro para nada, sino cambiar las condiciones bajo las cuales se reclutan y se explota la mano de obra inmigrante. Entonces, el modelo que quieren aquí en Estados Unidos, y eso, repito, va vinculado con todo lo que, con la cuestión del fascismo y del humanidad excelente. Quieren el sistema que se llama kafala. Ese sistema lo tienen en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, algunos países del Golfo que tienen apenas la ciudadanía, es apenas 10, 15, 20, 25% de la población. Y el resto de la población son inmigrantes. Y vienen de China, vienen de Filipinas, vienen de la India, de Pakistán, vienen de Kenia, de Etiopía, de Europa Oriental. Y cuando lleguen a país, por ejemplo, llegan a Arabia Saudita, llegan a Kuwait, tienen que entregar sus pasaportes y tienen que trabajar con un solo empleador, con una sola compañía o una sola familia. Y no tienen ningunos derechos, no pueden moverse libremente. Cuando termine su contrato, su pedido se le entrega su pasaporte y se tiene que ir. Entonces, básicamente es casi un sistema de esclavitud, pero es un sistema mucho más controlado de mano de obra migrante que tenemos aquí en Estados Unidos. Entonces, el objetivo aquí en Estados Unidos, además de hacer precariatizar toda la clase trabajadora, además de mantener el control social, además de desarrollar fuerzas paramilitares que son ICE, que es ICE, fuerzas paramilitares para un proyecto fascista. Además de todo eso, quieren hacer un recambio al sistema de explotación de mano de obra migrante, de una informalidad. Un mexicano cruza la frontera, busca un trabajo, quizás se le agarre y se le deporta o no. Quieren eliminar ese sistema. Y el sistema que quieren es como el Medio Oriente. Y por eso ya anunciaron de que es un programa que tiene dos visas. H2A es para trabajadores del campo, agrícola, agropecuarios. Se le da la visa desde México, desde Centroamérica, desde donde fuera, y se le deja entrar para un solo trabajo. Igual la otra visa se llama H2B, que es para industria o para el sector comercial. Entonces, se me olvidó muy importante decir eso, que es una forma de regimentar y controlar aún más la mano de obra inmigrante, y eso es lo que persiguen con la escalada de la campaña contra los inmigrantes. Ahora, hay que reconocer que cuando hablamos del Estado, estamos hablando del Estado capitalista. Estados no son neutrales. El Estado en un modo de producción esclavista es un Estado del esclavista. El Estado en un modo de producción tributario o feudal es un Estado feudal. Es un Estado que es un instrumento de la clase dominante de estos diferentes sistemas. Entonces, estamos hablando del Estado capitalista. Y el Estado capitalista tiene dos funciones. Una función es generar y crear las condiciones para la acumulación de capital, es decir, servir a los intereses de la clase capitalista. Eso por un lado. Y por otro lado, el Estado, del Estado-nación, el Estado mexicano, el Estado norteamericano, tiene la función de lograr la legitimidad, o sea, la función de legitimización. Y justo cuando no puede cumplir con esa función, ahí vemos al fascismo, a dictadura, etc. Entonces, parte de la historia de por qué estamos rumbo hacia un fascismo en varios países. Pero hablando del concepto de Estado transnacional, introduje ese concepto al viraje del siglo. En 1999 lo introduje y había mucha confusión.
de que estoy hablando de un gobierno global que ya no tiene importancia el Estado Nacional y nunca dije nada por el estilo. Es más bien que cuando el capital se transnacionaliza hacia finales del siglo XX, el capital transnacional moviéndose por nuevos circuitos transnacionales de acumulación y interpenetrando de capitales de otras regiones, descubren que necesitan cierta institucionalidad que no existía anteriormente para poder moverse alrededor del mundo y ejercer su poder de clase desde arriba. Desde arriba. Y entonces vinieron, o sea, la élite transnacional y en representación de capital transnacional, vinieron desde finales del siglo pasado construyendo una nueva institucionalidad transnacional, no para ser gobierno global, sino porque cuando el capital se mueve por todo el mundo necesita las condiciones. ¿Y cuáles son las condiciones? Programas de ajuste estructural, todo el paquete de neoliberalismo, las privatizaciones, los tratados de libre comercio. Necesita instrumentos coercitivos para controlar las clases trabajadoras. Estamos hablando, por ejemplo, de migraciones transnacionales. Entonces necesita todo esto. O sea, dentro del Estado-Nación, el Estado capitalista cumple las funciones para el capital, control social, libre comercio entre California y Arizona, los diferentes estados de Estados Unidos. O sea, todas esas funciones ahora necesitan cumplir a nivel global. Necesitan abrir todo el mundo a la explotación, a la penetración y explotación de capital transnacional. Entonces, esta nueva, el Estado transnacional es un concepto de cómo surgen instituciones trans y supranacionales junto con estados nacionales, y forman una red cada vez más densa de instituciones que permiten al capital transnacional moverse por el mundo, encontrar las condiciones que permiten la explotación y la acumulación de capital. Eso lo he hablado en muchos artículos y en muchos libros. Miremos al Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Comenzaron a imponer desde finales del siglo pasado el ajuste estructural. Y en México también, por supuesto. ¿Y qué es el ajuste estructural? Es levantar todas las barreras al libre movimiento de capital dentro de cada país y entre fronteras. Desregulaciones, todas esas condiciones impuestas por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, por la Organización de Comercio Mundial, por los bancos regionales, todos han sido para liberar el capital transnacional y darle toda la libertad de acumulación transnacional sin barreras del Estado-Nación. Y eso ha sido la función del Estado transnacional. Excelente, William. Una pregunta que a mí me salta, que me gustaría que nos dieras tu opinión. Tú mencionas que la izquierda ha sido incapaz de, digamos, entender estas nuevas circunstancias del mundo, del capitalismo, y que necesita repensarse. A mí me gustaría, y te pregunto, ¿cómo ves primero a la izquierda en este contexto del mundo actual y qué propones para que esto se encamine al papel histórico que le corresponde a la izquierda? Primero miremos el modelo de revolución que tuvimos del siglo XX. Y ese modelo era de que un movimiento revolucionario, una organización revolucionaria es la vanguardia de la revolución de las clases populares que toma el poder del Estado por medio de derrocar al Estado capitalista, destruir, aplastar ese Estado, como la revolución bolchevique, la revolución cubana, la revolución nicaragüense, derrocar y aplastar ese Estado. La organización, el Partido Revolucionario crea un nuevo Estado y desde ahí transforma la sociedad. Y ese modelo no sirvió en parte por el imperialismo, eso es central al análisis, la agresión imperialista, pero también en parte porque era un modelo vertical, un modelo vanguardista, donde el partido desde arriba baja las orientaciones a los movimientos de masa, todos los espacios donde están las clases populares y su
organización autónoma desde abajo tiene que responder a directrices desde arriba. Yo participé en la revolución nicaragüense desde un principio. Eso era el modelo. Y entonces el modelo sofoca totalmente la iniciativa, la organización autónoma desde las bases. Y al final de la cuenta, no es que las bases, las masas, las clases explotadas y oprimidas están mandando y diciendo a su Estado revolucionario qué tiene que hacer, es al contrario. Entonces ese verticalismo era sofocante para la organización e iniciativa propia de las clases oprimidas y explotadas. Pero eso era el siglo XX. Ahora en el siglo XXI y sobre todo en nuestra América, que es lo que ha pasado, organizaciones políticas, partidos políticos han tomado el poder, pero han tomado las riendas del Estado capitalista. Y una vez que vos estás ocupando el Estado capitalista, te manda el capital, aunque esa es la naturaleza del Estado, es el Estado capitalista. Y entonces aquí estás ocupando, digamos que has ganado elecciones en cualquier país de América Latina, estás ocupando un Estado capitalista que está diseñado, su naturaleza es reproducir el capitalismo, reproducir las condiciones para explotación, para extractivismo, etc. Y entonces, además de eso, de que estás ocupando un Estado capitalista, desde arriba el capital transnacional, en esta época de la globalización, el capital transnacional tiene tremendo poder estructural sobre vos. Los mercados financieros globales, los inversionistas transnacionales. Aquí estás en el Estado. Desde arriba viene tremendo poder estructural de capital transnacional. Y vos, ocupando el Estado, como supuesta izquierda, que está sujeta a sus presiones. La única contrapresión que podés tener para responder de manera diferente es desde abajo, es desde las masas, dándote una contrapresión para no seguir con extractivismo, para no hacer el ajuste estructural, para no abrirte al capital transnacional y sus exigencias, etc. Pero si tenés ese modelo vanguardista, verticalista, entonces no tenés esa presión desde abajo, ese control desde abajo, y es solo el control desde el capital transnacional desde arriba. Y es lo que hemos visto con la llamada marea rosada en América Latina, que una vez que la izquierda llegue al poder a ocupar el Estado capitalista, primero tiene que cumplir con los mandatos de capital transnacional y con los estados imperialistas, por un lado, y por el otro lado, estás administrando la crisis. Estamos en esa tremenda crisis del capitalismo global. Ocupas el Estado capitalista y ya te toca a ti administrar la crisis. Perdés toda credibilidad, perdés y desmovilizas a la base, a las masas que te llevaron a poder en procesos electorales. Y entonces, por eso decir que yo no tengo las soluciones. Pero el diagnóstico está muy claro aquí. Y entonces hay que repensar una triangulación aquí. ¿Cuál es la relación entre partidos políticos o organizaciones revolucionarias, organizaciones políticas revolucionarias, por un lado? Segundo punto del triángulo, la relación de esas organizaciones políticas con los movimientos sociales, con los movimientos de masas, con el movimiento estudiantiles, campesinos, de los sindicatos, del movimiento feminista, de mujeres, los movimientos ambientalistas, con los territorios indígenas, etcétera. Todos esos movimientos, toda esa autoorganización y autogestión de las bases, de las masas en sus comunidades. ¿Cuál es su relación con un partido que dice ser revolucionario, que dice que quiere llegar al poder del Estado y transformar la sociedad? Y tercero, ¿cuál es la relación de estos dos, de las masas, de las organizaciones políticas, con el Estado? Porque es el Estado capitalista, es el Estado cuya existencia es reproducir el capitalismo. Entonces hay una triangulación que no hemos podido definir, no hemos podido comprender y no hemos podido saber entonces cuál debería de ser una estrategia revolucionaria para estas condiciones del siglo XXI y frente al capitalismo, capital transnacional y frente a crisis del capitalismo global. Y yo diría, yo no estoy diciendo, quiero estar bien claro aquí porque es el debate, no estoy diciendo que una izquierda no debería de pensar de cómo ganar el Estado, ya sea por elecciones, ya sea por movimientos revolucionarios, pero en realidad antes de pensar en tomar el Estado, hay que pensar en
eso nunca puede, digamos, desmovilizar, suprimir o ponerse por encima de la automovilización de los pueblos desde abajo. Repito que yo no tengo las soluciones, pero concluyo con esto. Lo que vimos en la Unión Soviética y lo que vimos y vemos todavía en China es la fusión del partido con el Estado. Pero de hecho, el proyecto en la Unión Soviética no era fusión partido al Estado, el proyecto era soviéticos, soviets. Soviet quiere decir la comuna de los trabajadores, consejos de los trabajadores. Si es en la economía y en las comunidades es las comunas de las comunidades. Y entonces la idea era una fusión del Estado bolchevique con las comunas, un Estado común, no un Estado partido, un Estado común. Y entonces hemos perdido eso, hemos perdido esa comprensión de que no es fusión del Estado y partido, sino fusión de las comunas, de los consejos de los trabajadores y las comunidades con un Estado. Bien, creo que estamos, no sé si vamos por tiempos extras o ya Todavía nos concluimos. quedan 10 minutitos, Héctor. Todavía quedan 10 minutos. Bueno, este conjunto de ideas, de conceptos que se han planteado aquí, que contribuyen sin duda alguna al debate tan necesario de las ideas, pues está enriqueciendo de manera importante, es mi opinión, el bagaje que necesitamos para, por un lado, primero tener un buen diagnóstico de la situación, que de un buen diagnóstico parte una buena estrategia para el trabajo operativo, para el trabajo, para la práctica que la izquierda debe observar en este momento histórico. Yo solamente, pues a mí me gustaría que William, no sé si tú, Morgan, quieras darnos algún mensaje final, William nos diera un mensaje final para que podamos ya concluir pues con este evento tan interesante, con esta contribución tan interesante al debate de las ideas de nuestro tiempo. Y entonces a mí me gustaría que William, Morgan, no sé si tienes algo que decir, y que William nos ilustrara pues con una opinión final. Bueno, a mí me gustaría nada más, pues, señalar que esto apenas fue, pues, un muy somero atisbo, pues, de los múltiples tópicos que hoy son acuciantes. Por supuesto que nos encantaría en el futuro tener nuevamente a William en este programa para ir profundizando más en cada una de estas cuestiones, para hablar de muchas cosas que generan inquietud hoy en día, no solo en términos pues de lo que nos interesa desde un país en concreto, sino pues desde esta visión global. Pero pues coincido, creo que para concluir hoy sería conveniente, William, que pues nos des un mensaje final, lo que tú consideres pertinente, abórdalo desde lo que te parezca mejor, para que pues nos vayamos con una reflexión y quede la puerta abierta justamente para que en el próximo debate, en la próxima charla, pues se retome desde ahí. Sí, solo diría que lo que sí ha logrado la globalización capitalista y todas las tecnologías es poder vincular la lucha de todos nuestros pueblos en nuestros diferentes países y trincheras de lucha, ponernos en contacto el uno con el otro. Mira, aquí estamos teniendo esta reunión digitalmente, virtual, pues entre dos países. Y entonces, eso sí es utilizar esta infraestructura que ha creado la globalización capitalista también para la globalización de nuestras resistencias y formas transnacionales de lucha. Y lo que da mucha esperanza para mí es esta nueva generación, así los jóvenes, la llamada generación Z. Yo sé que en México, creo que era en diciembre,
manipularon, la ultraderecha manipuló y utilizó el concepto de generación Z para su maniobra que fracasó. Pero la realidad es, alrededor del mundo, esa generación Z, esa generación de jóvenes, están llevando a cabo levantamientos, no llevan el bagaje, digamos, de anticomunismo, de la Guerra Fría, están en pie de lucha y están tomando las calles. Aquí también, esos son los jóvenes que están en la primera trinchera ahí, confrontando a ICE. Están abiertos a un mensaje de radicalización y eso da mucha esperanza. Ellos saben de que no tienen futuro. Si el rumbo de la cosa sigue igual que está ahora, no tienen ningún futuro. Entonces está batallando para su sobrevivencia y su propio futuro, y creo que eso sí da mucha esperanza. Y además de eso, tienen una perspectiva transnacional y global. Bien. Bueno, con estas palabras culminamos este primer esfuerzo con William, que esperamos, como ya lo dijo Morgan, que pues sea solamente la primera vez y que continuemos más adelante contando con la opinión calificada del maestro William Robinson, que nos ha ilustrado con su punto de vista. Y claro, como él dice y tiene razón, este es necesariamente un debate colectivo y las respuestas tendrán que surgir de la reflexión de toda la colectividad. Pues así, respetable auditorio, nos despedimos de esta versión, de este número 42 de este programa Izquierda Debate, que la Unidad de las Izquierdas pues ofrece con el fin de contribuir a la lucha de las ideas y contribuir a dar orientación en este momento tan crucial de la vida del mundo. Muchas gracias y esperamos continuar viéndonos, continuar en esta lucha que es permanente además. Eso. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense. Hasta luego.